a leerlo juntos, hermanos, por favor. Esta es la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque tu perfecta voluntad nos permite venir a este lugar, a reunirnos en tu nombre para darte gloria, entonando alabanza, Señor. Señor, indudablemente te necesitamos y necesitamos de ti cada día, Señor. Necesitamos el aliento, pero también la instrucción que nos das por tu palabra, Señor. Padre, prepara nuestros corazones. Señor, como el labrador que prepara la tierra para recibir la semilla que a su tiempo, Señor, dará fruto. Señor, sé con nosotros, que tu Espíritu nos guíe y me guíe a mí, Señor, para exponer correctamente tu palabra, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. La Biblia hace evidente que el cristianismo se trata de hacer y no solo de conocer. Que el cristianismo se trata de, sí, aprender, pero también de ejercer. El cristianismo se trata de escuchar, pero también de vivir la palabra de Dios. El cristianismo se trata de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Es peligroso afirmar ser creyente y no vivir como creyente. Es peligroso decir soy de Cristo, soy creyente y no vivir la palabra de Dios. Es peligroso vivir pensando ser creyente y no serlo. El peligro es de vivir en un engaño. Santiago 1:22, que estaremos viendo en su momento este verso, Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto nos muestra algo, iglesia, muy importante. El ser expuesto a la palabra de Dios, el escuchar la predicación, el escuchar la enseñanza que emana de la palabra de Dios, nos hace responsables ante Dios de lo que hagamos con lo que Él nos enseña. Somos responsables, toda persona que escucha la palabra de Dios, una enseñanza, un estudio, una predicación, una exposición de su palabra, aquel que escucha es responsable ante Dios de lo que va a hacer con esa palabra. Por ello, hoy vamos a dar inicio a una, permítamelo decir así, a una miniserie, una pequeña serie de 3 enseñanzas en las cuales veremos o hablaremos de esa responsabilidad que tiene todo creyente, la responsabilidad de respecto de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de recibir la palabra. ¿Sí? Somos responsables de recibir la palabra, ¿con qué? Con una actitud correcta. Esa va a ser la enseñanza del día de hoy. Y el siguiente domingo, hablando de esa responsabilidad que tenemos ante Dios, respecto de la palabra, somos responsables de llevar esa palabra por obra en nuestra vida. Y la tercera enseñanza dentro de 15 días es
proclamar la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que todo creyente es responsable ante Dios de recibir, de llevar y de proclamar, ¿qué? La palabra de Dios. Vayamos a la enseñanza de hoy, hermanos, y si usted se da cuenta, el nombre, la serie tiene un nombre. ¿Cree la palabra o vive la palabra? ¿Cree usted la palabra o vive la palabra? Ese es el nombre de esta pequeña serie. Y el título de hoy, hablando de esas responsabilidades, es que recibamos la palabra con la actitud correcta. Recibamos la palabra con la actitud correcta. Y aquí en la enseñanza de hoy, hermanos, vamos a ver cuál es esa actitud que emana de la propia palabra de Dios. Vamos a ver, en primer lugar, hermano, que la actitud correcta es recibir la palabra con disposición. ¿Para qué? Para escucharla. Pero también es recibir la palabra con pureza para recibirla, pero también con la actitud de humildad. ¿Para qué? Para aceptarla. Hoy vamos a ver esos puntos, hermano. De tal manera que, reitero, el título de la serie es ¿cree la palabra o vive la palabra? Y la enseñanza de hoy es que recibamos la palabra con la actitud correcta. Aquí la tenemos: disposición, pureza y ¿qué más? Y humildad. Vamos a Santiago 1:19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué, iglesia? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse. El verso 18, uno anterior a este, Santiago acaba de afirmar a los creyentes algo muy importante. Y él les dijo que Dios es el que nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Dios es el autor de la salvación. Él tomó la decisión de salvarnos. La salvación inicia en Dios, inicia en su amor, inicia en su gracia, inicia en su misericordia para con nosotros. Santiago afirma eso, hermanos. Les dice: creyentes, ustedes han nacido de nuevo porque Dios tuvo bondad y por el poder de su palabra es que ustedes tienen vida nueva. En este verso 19 dice: por esto. ¿Cuál es esto? Que la palabra de Dios ha sido recibida por nosotros y nos ha dado una nueva vida. Por eso, por esta razón, que tenemos un nuevo nacimiento, Santiago va a decir a los creyentes: porque han nacido de nuevo, tengan presente esto. ¿Qué? Les dice: mis amados, ¿qué? Fíjese, tengan presente esto, mis amados hermanos míos. Note el amor con el que Santiago se dirige a los hermanos en la fe y cómo ese amor se muestra en que Santiago quiere que los hermanos creyentes aprendan algo muy importante. El amor de Santiago en esta porción se ve en el deseo de Santiago de que los hermanos amados, sus hermanos amados, aprendan algo muy importante que Dios quiere enseñarles. Por eso retomo Santiago 1:19. ¿Cuál es esa verdad importante? Que todo hombre sea pronto para oír, que sea tardo para hablar y tardo para airarse. Esta es la palabra de Dios, hermano. Todo hombre debe ser pronto para oír. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Que debemos hablar mucho o que debemos esperar, callar y escuchar?
Hoy en día, los hombres o el ser humano que habla elocuentemente, que se expresa de manera brillante en algún foro, son personas muy reconocidas, son personas admiradas en la sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios expresa por medio de Santiago aquello que verdaderamente tiene mayor importancia. La palabra de Dios no nos dice que la elocuencia es lo más importante. Para Dios la mayor importancia y reconocimiento es el hecho de saber escuchar antes que hablar. Por eso dice la palabra de Dios, pronto para oír. Esa palabra pronto es decir, prepárate, sé veloz para estar callado, sé presto para escuchar. Esté dispuesto ¿a qué? A oír. Esto implica atender lo que se escucha. En este contexto, el apóstol está enseñando que para Dios es muy importante que prestemos atención a la palabra de Dios. Cuando se expresa la palabra de Dios, cuando se habla la palabra de Dios, debemos de estar atentos en todos nuestros sentidos. Santiago está diciendo a los creyentes a ser rápidos para oír. Sean oyentes atentos para precisamente atender lo que escuchan. Presten atención a lo que se nos dice, es lo que está expresando Santiago. Por eso Jesús, hermanos, allá en Mateo, cuando enseñaba la parábola del sembrador en Mateo 13:9, él dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. En otras palabras, todo el que tenga oídos para oír, escuche con atención y atienda la palabra que se le está hablando. Hay un autor, un teólogo que se llama Simon Kessmaker, un profesor emérito del Nuevo Testamento en un seminario teológico reformado, expresa lo siguiente: escuchar es un arte. Es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar un interés intenso en la persona que habla. Escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Escuchar es amar al prójimo como a uno mismo. Sus preocupaciones, escuchar sus problemas, son lo suficientemente importantes como para ser escuchados. Fin de la cita. Él habla acerca de la importancia de escuchar y el amor que se refleja al escuchar cuando alguien quiere hablarnos y decirnos algo importante. Este autor menciona que el escuchar es un arte. Esa palabra, arte, nos lleva a algo implícito. Que el escuchar, al ser un arte, implica que es algo no fácil de hacer. Es un arte. No es fácil de hacer. La exhortación de Santiago es a que los creyentes mostremos una actitud de disposición para escuchar la palabra de Dios, para leerla, para meditar en ella. El hecho de venir aquí, hermanos, nos habla de ello. Que debemos venir aquí con una disposición, preguntándonos y con un anhelo, ¿qué tiene hoy que decirme el Señor? Nuestra disposición al venir aquí como creyentes, hijos e hijas de Dios, debe ser, quiero estar ahí para escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Señor, háblame, oh Dios. Lo cantábamos, ¿no es cierto? Habla, oh Dios, ilumíname. El corazón del creyente debe mostrar ese anhelo, el deseo de que llegue el domingo, que llegue el jueves, de poder reunirnos a escuchar la bendita palabra de Dios que transforma nuestra vida, hermanos.
¿Hay esa disposición en usted? ¿Hay esa disposición en un servidor? Esto nos lleva a que aprovechemos, hermanos, cualquier oportunidad para tener un tiempo que nos permita aprender la palabra, conocer la palabra y meditar en la palabra. ¿Será importante la palabra de Dios? Es su palabra, es su consejo, hermano. Mire, porque ¿a quién acudimos cuando estamos atribulados, hermanos? Acudimos a Dios ciertamente, ¿no? Pero también vamos a su palabra porque en su palabra encontramos aliento. ¿Cuántos dicen así es? ¿A quién acudimos cuando estamos en prueba o que pasamos por alguna tentación? Acudimos a Dios en oración, hermano, pero por supuesto también vamos a su palabra que nos dice que le pidamos a Él por sabiduría, ¿no? Y que Él la da, hermano, en abundancia y sin reproche cuando tenemos que tomar una decisión. Esta porción que estamos estudiando, hermano, nos está llevando a hacer una reflexión acerca de cómo está nuestro deseo por la palabra de Dios. Cómo está nuestro anhelo por leerla, por escudriñarla. Porque cuando hacemos eso, hermano, nos estamos preparando. Cuando usted en casa se toma un tiempo, hermano, de orar a Dios y de estudiar y meditar en la palabra, usted está recibiendo la instrucción de Dios, está siendo preparado por Dios, hermano, ¿sabe qué? Para enfrentar las aflicciones y las pruebas en este mundo. Hay gente que no sabe qué hacer. Hay gente que se angustia, que se ve derrotada. ¿A quién acude? Ya acudió a sus amistades, ya acudió al psicólogo, qué sé yo. El único que puede traer aliento, hermanos, es el Señor. El único que puede traer fortaleza en el tiempo de aflicción es el Señor. Ya escuchábamos a la hermana. No fue cualquier prueba, hermanos. No lo fue. Pero ella estaba firme. Y meditábamos con ella. Sea cualquiera que sea la decisión que tenga Dios para su salud, que el Señor sea glorificado. Así es, pastor. Así debe ser. No todas las personas están preparadas. No todas las personas están fortalecidas con la fortaleza que se encuentra en el Señor y en su palabra. Una enfermedad así, hermano, cuando se confirma, la gente, mira, se va abajo. El Hijo de Dios se sostiene en el Señor. Qué importante es la palabra de Dios. Mire, ella nos prepara para la vida. Esta porción, reitero, nos está enseñando o nos está llevando a preguntarnos si de verdad la palabra de Dios es nuestra delicia. Si meditamos en ella de día y de noche. Hoy nos está llevando esta porción a entender que debemos venir a ella con la disposición correcta. ¿En dónde, hermanos? En nuestro corazón. Porque mire, de poco nos sirve si tenemos nuestra lectura de la palabra sin un espíritu dispuesto o una disposición correcta. De poco va a servir. ¿Sabe por qué? Porque estaremos leyendo la palabra, pero no escuchando la palabra. Hay una gran diferencia ahí. Si no hay una disposición correcta del corazón al estudiar la palabra, nada va a ocurrir en nuestra vida. Va a ser una simple lectura. Ay, me toca mi devocional, tomo salmos, tomo un poco de proverbios, una porción de un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, según como usted lo esté llevando. Y leo, ya terminé. Pero si no está con una disposición correcta, anhelando la palabra, escuchando con atención lo que el Señor nos está hablando, nada va a pasar en nuestra vida. Fue una mera lectura. Qué importante entender esto, hermanos. El pastor John MacArthur escribió lo siguiente en su momento: el verdadero creyente se caracteriza por estar deseoso de asistir a las predicaciones y estudios de la palabra, para que su mente y su corazón puedan una vez más estar en contacto con la verdad de Dios.
El verdadero creyente estará deseoso en el día del Señor de tener comunión con sus hermanos en Cristo y de adorarlo a Él. Fin de la cita. Dice, un verdadero creyente tiene ese anhelo. La pregunta para usted y para mí, ¿estamos deseando así la palabra de Dios, hermanos? ¿Está usted deseoso de que llegue el domingo para estar en contacto con la palabra, para ser edificado con la palabra? ¿Está usted deseoso de que llegue el domingo para estar en contacto no solo con la palabra, no solo en venir a alabar a Dios, sino también estar en contacto con los hermanos en la fe? Si usted tiene ese deseo, mencionó el pastor MacArthur, usted es un hijo de Dios genuino, es un creyente. Porque ese deseo lo pone Dios en sus hijos y en sus hijas. También Santiago nos dice que el creyente que voluntariamente recibe la palabra con disposición debe ser no solo pronto para oír, sino también tardo para ¿qué, hermanos? Tardo para hablar. Es decir, tardo es lento, apunta a esperar, a ser controlado para hablar. Por supuesto, esta característica va relacionada con la primera. De hecho, pues se complementan, ¿no? El ser pronto para oír y tardo para hablar se complementan. No podemos escuchar con atención si estamos hablando o estamos pensando otra cosa cuando alguien nos habla, no vamos a entender. Es bueno siempre guardar silencio con nuestra boca. Y aún metafóricamente en nuestros pensamientos. No pensar otra cosa cuando alguien se dirige a nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo, debemos escuchar con atención. Aún, por supuesto, hermanos, escuchar a nuestros hijos. A veces no los escuchamos. O pensamos que no tienen algo importante que decirnos, porque son jóvenes. Tienen algo importante, hermanos. Debemos aprender a escuchar a nuestros hijos. Hermanos, no importando que ya no sean pequeños. Escuchemos a nuestros hijos. Escuchemos a nuestras hijas. Como se los he dicho a algunos de ustedes, aprendamos a conocerlos. Escuchen el corazón de sus hijos. Para que usted le dé un consejo sabio de la palabra de Dios. Salomón, hermanos, sabía de la importancia de ser controlados en nuestro hablar. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 10, verso 19. Proverbios 10, 19. ¿Llegó ahí? Nos dice ahí la palabra. En las muchas, ¿qué? Palabras. No falta, ¿qué, hermano? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente, hermanos. Es decir, el que frena sus labios es sabio, es entendido. El que habla mucho puede llegar a pecar. Es más fácil que llegue a decir algo que no es correcto. Eso nos está enseñando la palabra. Proverbios 17, 28, allá adelante, hermanos. Proverbios 17, 28, hablando acerca de callar y de hablar. Vea qué versículo. ¿Aún quién, hermanos? Aún el necio cuando calla es contado ¿por qué? Por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y no estamos diciendo, la palabra de Dios no está diciendo que no hablemos o que callemos siempre. No, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos recuerda que debemos estar en un equilibrio, que debemos estar controlados en nuestro hablar para hacerlo con prudencia y con sabiduría.
Incluso, hermanos, el ser tardo o controlados se refleja en muchas áreas de la vida misma. Habla de un control en nuestras emociones. Le quiero poner un ejemplo. El hijo de Dios, la hija de Dios, incluso debe ser controlado en las redes sociales. Debe tener un control. Tardo para dar clic, por ejemplo. No leer, no mandar y reenviar algo que ni siquiera es bíblico. Hermanos, lo he visto en el grupo. Han llegado a mandar cosas que no tienen sustento en la palabra, pero ya lo enviaron. Debemos ser tardos, entendidos, equilibrados, controlados para hablar, para hacer tomar cualquier decisión, incluso esa, que es algo cotidiano. Es algo cotidiano, hermano. No dar clic a la ligera. Ese es el principio. No porque tenga un versículo ya, es bíblico, lo comparto, no. ¿Qué dice? ¿De qué habla? ¿Cómo lo interpreta? Por ahí se envió un mensaje y hablaba de un católico. Hablaba de rendirle honor o que la Madre María, nada más imagínense. Por favor, hay que tener cuidado con lo que enviamos. Ser mesurado, amada iglesia. ¿Cuántos dicen así es? Amén. Dice una frase coloquial: evíteme la pena de exhibirle, ¿no? Porque no es que quiera yo exhibirle, pero no puedo yo dejar que se llene de cualquier cosa ahí, hermano. Es importante la palabra de Dios, lo que hoy nos enseña, nos recuerda. Alguien dijo que el necio tiene muchas cosas que decir. Y que el sabio, aunque tenga mucho que decir, él toma la decisión o prefiere, ¿qué cree? Callar. No debemos hablar si no sabemos de algo. Si alguien viene y nos comenta algo negativo de alguna persona, tenemos que tener mesura, no hacer un juicio. Debemos tener un equilibrio, ser tardos para tomar una decisión. Ay, pues qué hermana tan mal obró, o qué hermano hizo mal. No, cuidado. Debemos ser mesurados, hermanos. Siempre. Eso da gloria a Dios. Y eso muestra que alguien está mostrando que es hijo e hija de Dios, porque está obrando de una manera sabia, de una manera prudente, como lo leímos. Y surge la pregunta: ¿cómo usa usted su boca? ¿Cómo uso yo mi boca? ¿Qué hablamos? ¿Qué expresamos? Por algo Santiago en el capítulo 3, usted sabe, habla acerca de ¿qué? De la lengua, como un órgano indomable, ¿no? Indomable. Cuidado, nos dice la Escritura. Una pregunta: ¿se ha metido en algún problema por decir lo que no debía? Creo que todos, hermanos. Nos hemos indudablemente en alguna ocasión metido en algún problema por no ser entendidos, por no ser prudentes, y hablamos lo que no debimos haber dicho. Están muy pensativos, hermanos. Pregunta, hermanos, para reflexionar en lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. Si somos prudentes con nuestra manera de hablar, ¿cuántos problemas se evitarían dentro de los matrimonios?
¿Pueden imaginar? Porque hay problemas en los matrimonios. Vaya, y si el varón no es de Cristo y la mujer no es de Cristo, pues es una batalla ahí segura, sino que hasta un infierno. Peleas y peleas y peleas. ¿Cuántos problemas se pueden evitar sabiendo que el Señor nos pide que tengamos una actitud correcta para su palabra y que seamos mesurados en nuestro escuchar, pero también en nuestro hablar? ¿Cuántos problemas se pudieran evitar en el matrimonio si somos tardos para hablar? Y tomarnos un tiempo para hablar con la dirección de Dios, con sabiduría y sin insultos. ¿Cuántos problemas evitaría? Ahora, también Santiago nos dice que el creyente que voluntariamente recibe la palabra con disposición debe ser también tardo ¿para qué? Para airarse. Es decir, también lento para el enojo. Es evidente, hermanos, que el ser humano tiende a airarse con suprema facilidad, ¿no es cierto? Pero también con facilidad, hermanos, las personas buscan diferentes excusas para tratar de justificar su ira. El ser humano se tiende a enojarse con mucha facilidad, pero también con mucha facilidad tiene excusas para justificar su enojo. ¿Cuál puede ser una justificación, hermanos, para un enojo descontrolado en ocasiones? ¿El trabajo? ¿La presión en el trabajo? Si es un negocio, tal vez que no hay ventas. Hay gente que puede caer en un enojo porque no le ha ido bien en su trabajo. ¿De qué otra manera también se justifican? Porque tienen presiones, ¿por qué? Por los gastos, por el dinero. Y la gente puede enojarse y justificar, es que tengo una presión, pero ¿con eso qué vas a resolver? Nada. Hay gente que se enoja, hermano, por cosas tan cotidianas como, por ejemplo, el estrés del tráfico. ¿Sí o no? ¿Han manejado en la Ciudad de México? Bueno, allá sí hay estrés, verdadero tráfico. 2 horas para trasladarse unos cuantos kilómetros. Ahora, tampoco se justifica que por eso se enoje uno. Imagínense llegar a la casa, vengo a trabajar por 2 horas de tráfico y ya está temblando la esposa y los hijos. ¿Esa es vida, hermanos? La palabra de Dios es clara. Nos lleva a meditar en todo eso. ¿En qué más se justifica a veces un enojo, hermano? Que por los hijos, que porque se tiene que pagar colegiaturas, se tiene que hacer todo eso. Se tiene que dirigir a los hijos con sabiduría, se tiene que pagar colegiaturas, sí. Pero de una manera controlada. ¿Por qué otra cosa puede venir enojo, hermano? Porque no han comido, por el quehacer, por las actividades, que por la ropa, que por los trastes. Estamos hablando de cosas reales, hermano. Una mujer puede enfadarse por el quehacer, por los trastes, por la ropa, por la comida. No digo que no vengan presiones, pero la palabra de Dios nos lleva a ser entendidos y sabios y a orar con entendimiento y con prudencia, como lo leímos. Ahora, recuerde que hay una ira justificada. ¿Recuerda cuál fue? Jesús lo mostró, hermano. Una ira correcta como la que tuvo Jesús volteando ahí en el templo la mesa de los cambistas que estaban haciendo un negocio ilícito. Él se airó, hermanos. ¿Pero qué? ¿Cuál fue la diferencia? Que no pecó.
se airó en ese momento ahí en el templo. Una ira justificada, hermano. No pecó. Es la clave. Pero también hay una ira ciega, la del ser humano, hermano, que nos lleva a hablar y a hacer lo incorrecto. Incluso cuando alguien puede caer en ira, en esa ira ciega, hermano, que le cega, valga la redundancia, puede llegar a hacer locuras. Alguien. Proverbios 14:17 en su primera parte dice: el que fácilmente se enoja, ¿hará qué, hermano? Así es, el que fácilmente se enoja va a terminar mal. Va a terminar actuando mal, va a terminar hablando lo que no debe y va a hacer daño incluso a alguien. Es más, puede hacer daño a quien dice que ama. Por una ira descontrolada. Por enojarse fácilmente. ¿Cuántos son como cerillos, hermano? De mecha corta, encienden rápido. Dios nos pide equilibrio y Dios ayuda. Dios nos capacita, hermanos. ¿Sí o no? Él nos ayuda. Sí se puede en el Señor. No soy como cerillo, pastor, pero sí soy como un soplete. Ay, hermano, pues. Mire, pastor, quien me busca, pues ya me encontró y platico, ¿no? Con él. Hermanos, Dios conoce quién es usted y quién soy yo. Perfectamente. Dios conoce su vida y mi vida, hermano. Él sabe lo que necesitamos. ¿Usted se aira fácilmente cuando lo ofenden, hermano? Mire, vayamos a Proverbios 12:16. Proverbios 12:16 dice Salomón: el necio al punto da a conocer ¿qué? Su ira, mas el que no hace caso ¿a qué, hermano? A la injuria es una persona prudente, hermano. Es decir, que actúa con sabiduría. En otra versión se lee de esta manera, este verso 16. Un necio se enoja enseguida, rápido, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Le aseguro algo. Si usted era, y lo digo coloquialmente, si usted era de mecha corta, muy corta, cortísima, es más, casi ni se veía la mecha, si usted está en Cristo, su vida ha cambiado. Su vida es distinta. Hasta luego puede decir: ay, si me hubiera conocido. No, mejor que bueno que no me hubiera conocido. Mejor que bueno que no. Dios me ha transformado. Ahora lo bendigo, ya no le digo malas palabras o me le voy encima, qué sé yo. Vidas transformadas por el poder y la gracia y la misericordia de Dios. Hacemos locuras, hermano, ¿no es cierto? Sin Cristo se hacen locuras, sin la dirección del Espíritu Santo, sin el entendimiento de la palabra que nos da un dominio propio, hermano, porque el Espíritu Santo mora en el Hijo y la hija de Dios. La persona hace locuras. El necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. ¿Usted mantiene la calma? Ay, pastor, ya lo traigo de familia. Dice, es que somos de carácter. No, pues es débil, no se controla. Así son en mi pueblo. Pues hasta en los genes le echan la culpa. Mira, hermano, Dios cambia todo. Dios cambia todo. En verdad todo, el que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas quedaron atrás. Somos una nueva creación.
El que está en Cristo es una nueva mujer, un nuevo varón, una nueva señorita, un nuevo joven, guiado por Dios, por su palabra. Ahora, Proverbios 16:32, se lo leo, hablando del carácter fuerte o débil. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el que, hermanos, que el que se dice fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. En otras palabras, está diciendo, aquel que verdaderamente es fuerte es el que se controla porque tarda en enojarse. Mejor, el verdaderamente fuerte es el que se enseñorea, el que domina su carácter, que el que toma una ciudad o conquista una ciudad. Por eso debemos tener cuidado de no pecar cuando nos airamos. Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces, ¿qué? Cuidado, hermanos, cuidado con nuestro carácter. Hablamos del dominio propio recientemente, ¿recuerda? Qué importante. Aquí lo vemos nuevamente. Nos lleva a pecar si no hay control, hermanos. La ira, la furia, causa contiendas y lleva muchas veces, no dice algunas, dice muchas veces, lo hace, peca. Realmente debemos tener mucho cuidado de no caer en este tipo de ira, porque esta ira, hermanos, es ¿qué? Pecado. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda ¿qué? ¿Cuál es la primera palabra? Amargura. ¿Hay gente amargada aquí? Pero que no. Quítese de vosotros, es una orden a los hijos de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, y ahí va implícita también la ira. No va implícita, se menciona ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Igual Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad otra instrucción, hermano, otro mandato. Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuál es la primera palabra? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿De dónde? De vuestra boca. Volviendo a nuestro contexto, hermanos, de recibir la palabra con la actitud adecuada, Santiago hace también referencia a que el creyente debe evitar caer en ira o en enojo cuando es expuesto, confrontado con ¿qué cree? Con la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos enseña que el creyente, cuando es confrontado con la palabra de Dios, debe tomarla con la actitud correcta. Reflexionábamos en el estudio de la mañana, hermanos, y llegábamos a una conclusión unánimes. Y hice una pregunta: ¿a quién le agrada que le digan en qué está mal? Levante su mano. ¿A nadie? Pero hay un trasfondo. Cuando Dios nos habla para edificar nuestra vida, hermano, debe ser de bendición en la vida del creyente. Es de bendición. Ahí Dios nos agrada. Ahí Dios nos habla. Ahí la hermana con sabiduría y amor nos habla. Oye, hermana, mira, creo yo que deberías de corregir esto. Ay, ¿qué se cree esta? Ya nada más porque da una clase, ya nada más porque esto, ya... Una actitud así, hermanos, ¿sabe qué muestra? ¿Qué cree? Inmadurez, falta de entendimiento, soberbia, altivez, todo lo que usted quiera ponerle ahí. Pero el corazón entendido sabe que cuando se le está hablando la palabra de Dios es para bendición. Llegamos a la conclusión en la mañana, por supuesto, evidente, que cuando Dios nos dice en qué estamos mal, es para bendición de nuestra vida. Amén, hermanos. Es para bendecir nuestra vida. Deseamos que Dios nos diga en qué estamos mal para poder quitar eso, para poder transformar nuestro entendimiento, nuestros labios, nuestras actitudes.
para darle gloria al Señor, en verdad, como con nuestra manera en que vivimos. Qué bueno que alabamos aquí al Señor, pero la alabanza, hermano, explícita está en cómo vivimos. ¿Cómo se conduce usted fuera de aquí? Porque aquí todos, mire, la aureola desde aquí todos. Allá afuera, ¿cómo somos? ¿Sabe? Dios conoce cómo vive usted cuando no está en la iglesia. Dios lo conoce. Una vez le puse este ejemplo que escuché en algún lado. ¿Qué pasaría si pudiéramos poner aquí en una pantalla grandota nuestra vida y nuestros pensamientos? Y que todos las pudiéramos ver. De uno por uno, hermano. ¿Qué pasaría? Ser expuesto. ¿Qué piensa usted? ¿Qué habló? ¿Qué hizo? ¿Dónde mintió? Hay una mentira. ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, pues le digo algo. Dios sí sabe qué hizo usted y qué hice yo. Eso debe de traer a nosotros temor de Dios. Eso debe traer arrepentimiento, ir a Dios y pedir perdón, hermanos. Eso es lo conducente en la vida de un creyente. Reitero, hermano, la palabra de Dios nos dice que también con actitud correcta debemos recibir el consejo y la confrontación cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Ay, es que ya vino mi esposo a quejarse con el pastor. No. Ay, es que ya vino mi esposa a decirle al pastor esto y aquello. No, hermanos. Y si viene un día su esposa es porque hay una necesidad en su matrimonio. Escuche bien. Ella es ayuda idónea. ¿Varón? Y si viene un día su esposo, hermana, a tratar alguna situación de guía por la palabra de Dios para consejería, es correcto. Hay una necesidad que quiere atender porque está buscando el consejo de Dios. Amén, iglesia. No es que venga alguien y me diga. No es así. Se expone la palabra y mire, la propia palabra es un espejo, es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. De cada uno de nosotros. No hacemos, hermanos, predicaciones particulares. Es la palabra de Dios expuesta para que cada uno de nosotros, de tal manera que nos sentamos aludidos por la palabra. Si usted piensa que tal pareciera que se está haciendo una predicación para usted, ¿qué cree? Tómela como para usted. Esto también es para mí y para todos, hermanos. Es para usted, no es para mí. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que usted y un servidor necesitamos. Él lo sabe. Por algo dice Santiago, no os airéis por la palabra de Dios. Dios obra para nuestro bien. Dios desea seguir, hermanos, transformando nuestras vidas. Debemos agradecerle a Dios por ello, hermano, toda la vida. Dale gracias a Dios que no quiere dejarnos como está. Un comentarista acerca de Santiago dice, Santiago parece estar refiriéndose a aquellos creyentes que escuchan la verdad y se resienten cuando ésta pone al descubierto sus falsas ideas y su modo impío de vivir. Santiago escribe esto, hermanos, porque sabe que no faltaba quien se enojara al ser confrontado por la palabra de Dios. Es más, Pablo vivió eso ahí con los Gálatas. Y un día les preguntó, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo se los dijo, ¿me están tomando como su enemigo por hablarles la palabra de Dios? Mire, hay personas que así lo toman. Hay personas que no han permanecido en la congregación
porque se les ha confrontado, se les ha dado el consejo que necesitaban para su vida en ese momento. Se les tiene que advertir la gravedad de lo que está aconteciendo en esas vidas, hermano, para su bien. Porque si corrigen, ¿qué creen, hermanos? Dios los va a bendecir. Dios los va a bendecir. No es falta de amor, es por amor, hermanos. ¿Qué padre es aquel que no corrige a su hijo? No muestra su amor, ¿no? En realidad, hermanos, que el apóstol Pablo les dijera constantemente ahí a los Gálatas la verdad, hermanos, era la mejor bendición para esas vidas. También lo debe ser para nosotros. Se puede decir, ay, qué duro es esto, ¿verdad? Pero en realidad Santiago, hermanos, lo está diciendo y lo está diciendo por amor a sus amados hermanos míos, como ya lo expresó. Es decir, la enseñanza de Dios es una bendición porque es para nuestro bien, iglesia. Cuidemos entonces de no caer en ira. Cuando caemos en ira, hermanos, no pensamos con claridad, escuche, no pensamos con claridad, no escuchamos a nadie y no podemos actuar correctamente por una razón. La palabra de Dios lo dice, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Santiago está siendo directo. ¿Qué está queriendo decir? Mire, que una persona enojada, que una persona que está en ira no puede obrar, no puede tomar decisiones, no puede hablar y no puede actuar como Dios lo desea. No va a poder hacerlo. No obra de la manera en que Dios es glorificado. En el enojo no se puede dar gloria a Dios, hermanos. Por ello, hermanos, si le han ofendido, si le han agraviado, si le han agredido, no peque al hablar enojado. Déjelo todo en manos ¿de quién? De Dios, en verdad. Y medite. Y lo digo de esta manera, aun si está temblando de enojo, vea lo que dice el Salmo 4:4. Salmo 4:4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro ¿qué? En vuestro corazón estando en vuestra cama y ¿qué? Y mire, callar, esperar en el Señor. Es decir, hermanos, si alguien se enoja, no peque. Ni en la quietud y en el descanso, examine su corazón. Airaos, pero no pequéis. Usted sabe el versículo de Efesios 4, no se ponga ¿qué? El sol sobre vuestro enojo, es decir, no te vayas enojado, hermano, a dormir y no permites que así te llegue el amanecer. ¿Y qué dice Efesios 4:27? Enseguida de ese verso. Airaos, pero no pequéis. Nos dice el 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y el 27 qué dice? ¿Qué tiene que ver la ira con esto, hermanos? No deis lugar. Además de no producir la vida justa o una actitud correcta ante Dios desea, hermanos, además la ira puede dar en nuestra vida, en nuestros pensamientos, lugar al enemigo. Si se prolonga el enojo, uno puede empezar a buscar, mire, o el ser humano venganza o planear algo malo. No demos cabida a ello, hermano. Cuando vivimos la vida justa que Dios desea, hermano, que Dios espera de nosotros, vamos a escuchar con cuidado, con atención y obediencia a la palabra de Dios. Cuando tengamos pensado hacer o decir algo, debemos preguntarnos antes si nuestras acciones y nuestras palabras
van a glorificar a Dios. Y no solo eso, si van a ser de gracia y de bendición a quien nos escucha. Hagamos un alto. Meditemos, hermano. Es que no quería decir eso. ¿No quería? ¿Por qué lo dijo? Tuvo que articular las palabras en su mente para dar una estructura y poder hablarlas. ¿No, maestras? Las que son maestras y maestros. No, que se me salió. Si no tenemos las frases así, que se salgan por acá, ¿o cómo? Meditamos en qué hablar y en qué decir. Cuidado con ello, hermanos. De la boca de un creyente no puede salir maldición y bendición al mismo tiempo. El título: recibamos la palabra con actitud correcta. Ya vimos la primera, disposición al escucharla. Número 2, con pureza para recibirla. Santiago 1:21 en su primera parte dice: por lo cual, desechando toda, ¿qué, hermanos? Y abundancia de malicia. Una pausa ahí. También Santiago nos dice que el creyente, hermanos, que voluntariamente recibe la palabra con la actitud correcta, debe de hacerlo con pureza. Por eso dice desechando. Es un imperativo, una orden. Es decir, poner lejos. Despójate ¿de qué? De la inmundicia, la suciedad, la contaminación moral. Y mire, esto es un término interesante, esta de inmundicia. Porque en el original se emplea o también hace acepción o se refiere al cerumen. ¿Cuántos saben qué es el cerumen? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, toda la palabra es inspirada por Dios, hermano, y útil. Esta inmundicia tiene que ver con el cerumen. ¿En qué sentido? El cerumen que hay en el oído. Porque forma, ¿qué cree? Una barrera. La inmundicia forma una barrera como el cerumen en el oído e impide, ¿qué, hermano? Escuchar. Esto es muy importante porque Santiago nos enseña que la inmundicia moral, es decir, el pecado, hermano, es una barrera muy grave que impide escuchar claramente y con comprensión la palabra de Dios. El pecado nos aleja de la comunión con Dios, pero también el pecado, hermano, es una barrera para escuchar con claridad la palabra de Dios. La persona que está en pecado, hermano, no va a recibir de la misma manera la palabra. No va a poder, va a leer, pero no va a poder tener una comunión con la palabra. Leí, no pasó nada. ¿Cómo está tu vida? Incluso dar cabida a pensamientos, hermano, forma una barrera, pensamientos incorrectos, que no son verdad. El pecado, todo pecado impide escuchar la palabra, hermanos. No permita que eso venga a su corazón. Qué importante es esto, hermano, el consejo de Dios para nuestra vida. Qué bendición es la instrucción de Dios por medio de su palabra, hermanos. Amén. Ahora la bendición continúa, dice, desechando toda inmundicia y abundancia ¿de qué? De malicia, depravación, malignidad, maldad. Esto hace referencia incluso a una maldad profunda en nuestro ser, hermano. A unos malos deseos de pecado que solo son conocidas por la propia persona y por Dios mismo. La idea aquí es que como creyentes confesemos, hermano, nuestro pecado, vayamos al Señor en arrepentimiento y quitemos de nuestra vida todo vestigio de maldad que corrompa nuestra alma, hermanos. Mire, porque toda maldad de nuestra vida, hermano, ya lo dije, nos separa de Dios, de la comunión con Él, pero también va apagando el deseo por la palabra de Dios. Todo pecado nubla, hermanos, nuestra comprensión y aceptación de la palabra. Es lo que Santiago está afirmando. Que para poder recibir la palabra de verdad con la actitud correcta debemos despojarnos en nuestra vida de toda suciedad que nos contamina moralmente y de toda abundancia de maldad.
Pedro exhorta de la misma manera a dejar a un lado la malicia y desear como niños la palabra de Dios. Primera de Pedro, hermanos, 2:1, versículos que usted conoce y que hemos estudiado en su momento. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda, ¿qué, hermanos? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice el verso 2, desead como niños, ¿qué? Recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, la palabra de Dios, haciendo a un lado el pecado que puede nublarnos y ser una barrera para escucharla bien, la palabra de Dios nos lleva al crecimiento y a la madurez espiritual. Así como el recién nacido busca con ansiedad la leche de su madre, así, hermanos, usted y yo, todo creyente, todo nacido de Dios, debe buscar, debe desear y anhelar la palabra de verdad. Para ello el Señor hoy nos exhorta a purificarnos, hermanos, y a caminar en integridad para recibir esa palabra. Número 3 y último, hermano. La actitud correcta para recibir la palabra debe ser en humildad. ¿Humildad para qué? Para aceptarla, hermanos. Retomo Santiago 1:21 en su última parte. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid, hermanos, es una orden, reciban la palabra de Dios. Es una buena disposición. Y pide el Señor que lo hagamos con mansedumbre. En otras palabras, hacerlo con humildad. El Hijo de Dios, el creyente genuino, recibe la palabra de Dios con humildad. Y la recibe completa. No hace distinción. Ay, esto sí, y esto no lo recibo. El Hijo de Dios recibe el completo consejo de Dios. No en partes, hermanos. La Biblia no se cree en partes. Se recibe completa. ¿En dónde? En el corazón, para que eche raíces. ¿Y de qué, hermanos? Y de fruto. Es aceptar la palabra como una bendición a nuestra vida de parte de Dios. Por eso dice la palabra implantada, porque ha sido sembrada, para que eche raíz y haya caído en buena tierra, que es nuestro corazón. A pesar, hermanos, de que como creyentes hemos recibido la palabra para salvación, nuestra vida, hermanos, al día de hoy sigue dependiendo de Dios. Seguimos al día de hoy dependiendo de Dios y seguimos dependiendo de su palabra. Ya fue implantada para salvación, pero sigue siendo implantada en cada momento que nos reunimos a escucharla y escudriñarla y meditar en ella. Dios trabaja ahí para seguir transformando la vida de cada uno de nosotros. Concluimos, hermanos. ¿Cuál es el nombre de esta pequeña serie de 3 enseñanzas, hermano? Que esta es la primera. ¿Cree la palabra o cree la Biblia o vive la Biblia? Usted tiene una respuesta. Muchas personas creen lo que la Biblia dice, pero no todas viven lo que en ella se ordena. Solo los creyentes. La Biblia, hermanos, hace evidente, y repito parte de la introducción, que el cristianismo, hermanos, se trata de hacer y no solo de conocer. El cristianismo se trata de aprender la palabra, pero también a ejercitarla. El cristianismo se trata de escuchar, hermano, las enseñanzas benditas de Dios en la Biblia, pero también para vivirlas. El cristianismo se trata de ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la misma. Hablamos de responsabilidades, hermano. Hoy vimos la primera, recibir la palabra con la actitud correcta, con disposición
con pureza y con humildad. Quédese con eso, hermano. Debemos ser prontos para escucharla, tardos para hablar en todos sentidos, hermano, y siendo también tardos para airarnos, para poder obrar, hermano, en nuestra vida, para poder actuar de la manera que glorifica a Dios. La lengua, hermanos. Debemos de tener un control sobre nuestras palabras, sobre lo que hablamos, para no caer en pecado. Pero también es necesario que limpiemos nuestra vida espiritualmente, para que no sea una barrera nuestro pecado al escuchar la palabra de Dios y al vivirla, sino que dé fruto, hermano. Cuando llevamos por obra estas actitudes, hermanos, vamos a recibir la palabra como una bendición para nuestra vida. Y será en ese momento, cuando tenemos la actitud correcta hacia la palabra, ahí es cuando se cumple que esta bendita palabra es lámpara a nuestros pies y será también una lumbrera, hermanos, en nuestro caminar por esta vida. Amén, hermanos. Con estas actitudes podremos recibir la palabra, no como palabra de hombres. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dice primera a los Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también, ¿quiénes, hermanos? Nosotros, sin cesar, es decir, continuamente, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, dice Pablo, ¿qué, hermano? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, vea cómo la recibieron. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, hermanos, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta es la palabra bendita de Dios, hermanos, que nos confronta, pero también nos alienta y nos fortalece, que nos da el consejo para llevar una vida que en verdad podamos reflejar como hijos e hijas que desean glorificar a su Padre que está en los cielos. Esta es palabra de Dios, hermanos. El Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por la bendición, Señor, que has tenido a bien, por ese alimento, Señor, no diluido, por ese alimento que nos fortalece, que nos nutre, Señor. Pero también te damos gracias por ese alimento que ha confrontado nuestras vidas, Señor, que ha confrontado nuestra conducta, que nos ha llevado a meditar en cómo hablamos, en cómo actuamos, que nos lleva a meditar, Señor, si creemos la Biblia o si la vivimos, Señor, si la llevamos por obra. Señor, conoces a la perfección cada vida, Señor, de los que estamos aquí. A detalle, Señor, en nuestros labios, en nuestros actos y por supuesto aún en nuestros pensamientos. Tú sabes todo, Padre. Tú llevas registrado todo esto porque tú eres omnisciente. Por ello queremos pedirte primeramente que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido tardos para hablar, Señor. Cuando no hemos sido prontos para escuchar, Señor. Cuando hemos ofendido. Cuando hemos dejado que nuestra carne obre, Señor. Cuando hemos dejado que nuestra ira nos controle. No obrando así tu voluntad, Señor. No obrando así lo que tú quieres. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no hemos sido tardos, Señor, para airarnos. Hoy ha sido claro, Señor, y te damos gracias, Padre, por tu palabra.
Te damos gracias porque sabemos que tú eres Dios, Señor, y que tú sabes lo que necesitamos, Señor. Gracias, Dios, por tu consejo. Gracias por la exhortación que hace a nuestra vida, porque la tomamos como una grande bendición, Señor. De un Padre que nos ama, de un Padre que no quiere vernos tal como somos, sino con vidas transformadas, Señor. Gracias, Dios, por hablar una vez más a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a recordar esto por la obra de tu Espíritu y llevar por obra tu palabra, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos alabarte con nuestra manera de vida. Ayúdanos a que así sea, Señor. Porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.